Hermanos, estamos viendo el Nuevo Testamento y estamos viendo cómo Jesús, luego de anunciarles que Él iba a padecer mucho, iba a morir, pero que después iba a resucitar para confirmar la fe de sus apóstoles. ¿Qué es lo que te imaginas tú, hermano, que vaya haciendo después de que va mencionando que la iglesia tiene pecadores y santos, con aquella parábola del trigo y la cizaña? Y que es imposible que sea solo de santos la iglesia, pues es el refugio de los pecadores y Dios desea convertirnos y hacernos parte de su reino. Justo antes, hermano, de la transfiguración, San Pedro ha confesado que Jesús es el Mesías, pero en cuanto esto sucede, Jesús comienza a redefinir lo que significa ser el Mesías. Y eso, hermano, era importante porque los judíos tenían un concepto diferente de Mesías, un Mesías conquistador y no como un Mesías del siervo sufriente. Y por eso Jesús, antes de la transfiguración, después de que San Pedro ha confesado que Jesús es el Mesías, entonces comienza a redefinir lo que significa verdaderamente ser el Mesías. Y eso es bien importante, hermano, porque muchos queremos solamente un Cristo conquistador, un Cristo de superabundancia, un Cristo de milagros, un Cristo de poder, pero no como ese siervo de Isaías 53, de ese siervo sufriente que vino a padecer, a morir por nosotros en la cruz del Calvario, pero que resucitó. Y eso es lo que Jesús le está queriendo enseñar a esos discípulos y apóstoles, para que vayan entendiendo y vayan siendo los testigos de su resurrección. Y es que efectivamente el Cristo, el Mesías, era el rey que tanto esperaban los judíos, hermano, pero muchos creían que ese Mesías iba a liberar a Israel de los romanos nada más. Ellos esperaban nada más un reino terrenal, no esperaban todavía un reino celestial, hermano. No sabían que la iglesia se dividía en un reino terrenal y un reino celestial. Ellos no tenían un pensamiento escatológico, ellos no pensaban todavía en la vida eterna. Ellos pensaban nada más gozar acá, nada más. Y así hay muchas personas, hermano, que piensan nada más en un reino terrenal. Sin embargo, Jesús revela a sus apóstoles que la misión del Mesías no era la de asumir el poder político, sino que era un camino de humildad, de sufrimiento y de muerte. Y comienza a decir unas cosas muy serias acerca de lo que significa ser seguidor del Mesías. Y eso, hermanos, está en San Lucas 9:23. San Lucas, hermano, nos va diciendo a nosotros qué significa ser seguidor del Mesías. Y la palabra del Señor en San Lucas 23, busca tu palabra, hermano. Saca tu Biblia, hermano. Recuerda que la fe nace de oír la palabra. Cuando tú la ves, cuando tú la medites, es como que si Jesús estuviera hablando a tus oídos, hermano. Ahí es donde te va a ir hablando, te va a ir aumentando la fe, tu fe va a crecer, vas a ir creyendo mucho más en el Señor. Recuerda, hermano, que es necesario ante esa llamada de Jesús, ante esa llamada del Padre a través de Jesús, es necesario que la palabra a través del Espíritu Santo nos vaya convirtiendo, nos vaya abriendo a nosotros, vaya abriendo el entendimiento, para que nosotros, iluminados con los dones del Espíritu Santo y con la gracia, con la virtud de la fe, podamos nosotros hacer que nuestra voluntad vaya en busca del bien amado del Padre Celestial, y con esa fe, esa obediencia de la fe, responderle a ese Padre maravilloso que quiere que nosotros reconozcamos que Jesús es el Mesías, el enviado de Él, y que solo en Él podemos encontrar la vida, para que nosotros Jesús nos justifique, nos redima con la sangre de Jesús, y después nos va justificando, nos justifique, y después, hermanos, si vamos perseverando en esa redención, vamos alcanzando la salvación, que es que estar en su presencia para siempre, cuando nosotros, nuestros ojos del alma, a través de la luz de la gloria, vayamos teniendo esa visión beatífica, y después de ese juicio particular nos vayamos, hermano, al cielo. Esperemos el cielo, hermano. El cielo es prometido para nosotros, pero sin santidad nadie puede llegar al Señor. Y por eso San Lucas capítulo 9, versículo 23 dice así: si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo,
que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Palabra del Señor. Mira, hermano, con miras a todo lo que van a tener que presenciar en Jerusalén, Jesús toma a sus 3 discípulos más cercanos, a Pedro, a Santiago y a Juan, y los lleva hasta la cima del monte Tabor, los lleva a orar y ahí sucede el milagro de la transfiguración. Y dice que durante la oración comienza la transfiguración, el rostro de Jesús comienza a brillar con gloria y no solo su rostro, sino que también su ropa se va volviendo de una blancura fulgurante. Y entonces aparecen Moisés y Elías y como si esto fuera poco, una nube envuelve a los apóstoles y Jesús. Entonces se oye una voz, la voz del Padre, y eso es lo que nos dice San Mateo 17, 1 al 9, hermano. San Mateo 17, 1 al 9, y la palabra del Señor, hermano. Saca tu palabra, San Mateo 17, 1 al 9. Ahí nos va a decir San Mateo lo siguiente. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado. Este es mi elegido, escúchenlo. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo llenos de miedo. Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Mira, hermano, la transfiguración le va a mostrar a los discípulos que Jesús no es meramente humano, sino que también es divino. Ellos van a saber que Jesús ha muerto después, pero el haber podido presenciar su gloria les va a dar esperanza y los va a sostener hasta que puedan ser testigos de la resurrección. Ahí, hermano, aparecen unos personajes, aparece Moisés, aparece Elías y van representando lo más importante de la antigua alianza, pero yo quisiera hoy, hermano, que ahí donde estás, al lado de San Mateo, con María Santísima, tú te imagines, hermano, ese evento de la transfiguración y que tú seas uno de los discípulos predilectos de Jesús, así como Pedro, Santiago y Juan. Y ahí donde estás con tus ojos cerrados, hermano, imagina que Jesús te invita a ti para que vayas con Él a oración. Te invita a ti para que, a ti y a mí, para que lo acompañemos en esos momentos trascendentales, donde Él quiere hablar a nuestros oídos y nos lleva a ese monte. Cada vez que tú escuches, hermano, que se va a un monte a orar, es porque en esos espacios solitarios, en esos espacios de desierto, en esos espacios de oración, hermano, es donde Jesús más fácilmente puede hablar a tu corazón y al mío. No endurezcamos nuestro corazón, no seamos sordos a su voz, hermano. Jesús está ahí presente, está vivo, especialmente ahí en el Santísimo Sacramento. Y hoy Jesús, hermano, te invita a ti para que tú lo acompañes en oración, te vaya a dar al monte de Tabor de tu casa, para que tú al lado de Él
al lado de María Santísima, vayas entendiendo y que tú no tengas escándalo de Él, para que tú tengas un concepto bueno del Mesías, para que tú reconozcas que Jesús es verdadero hombre y es verdadero Dios, que es tu eterno y sumo sacerdote y que está en el lugar santísimo clamando por cada uno de nosotros, ahí en oración, hermano, con Jesús. Pidámosle hoy con María Santísima, con todos los ángeles y los santos, para que se transfigure, para que nosotros podamos contemplar su rostro, para que podamos tener un conocimiento más profundo de Él, y para que de esa manera vaya sanando nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, y podamos entenderlo, podamos comprenderlo, y podamos verdaderamente adorarlo, hermano, porque es ahí en la adoración, en la alabanza, donde Él se va a ir manifestando más poderosamente en nosotros. Y ahí con María Santísima, esa mujer llena del Espíritu Santo, la llena de gracia, la que meditó y guardó todas estas escenas en su corazón, nos enseña a meditar las Escrituras y nos enseñe a que nos quedemos a contemplar a Jesús ahí y se pueda transfigurar a nuestra vida y que nosotros también podamos transfigurarnos para que las demás personas, cuando nos miren a nosotros, vean ese rostro de Jesús reflejado en nosotros y que nosotros como Moisés allá en el desierto del Sinaí, cuando bajó después de recibir los 10 mandamientos, dice que su rostro brillaba. Y es, hermano, que para poder brillar a los demás y ser esa luz del mundo, necesitamos esa llenura del Espíritu Santo, esa llenura de Jesús que nos sigue amando a través de los sacramentos, a través de la palabra, a través de la oración. Meditando las Escrituras, hermano, con María Santísima, sigamos orando, sigamos meditando el rosario, hagámosle caso al Papa Francisco, sigamos meditando las Escrituras, sigamos orando con María Santísima, sigamos rezando el rosario y pidámosle al Arcángel San Miguel que nos ayude en esta batalla espiritual. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya.